La Fundación Más Vida, a través de sus abogados letrados, ha presentado una denuncia en contra del gobernador de la provincia, Gerardo Morales, del ministro de Salud, Bowit, y vamos a ver de qué otras personas más. Y uno de los autores de esta denuncia es Ángel Javier Romero, que es abogado y es referente de esta fundación. Doctor Romero, muy buen día. Andrés Mendieta lo saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Doctor, ¿qué motivó a Más Vida? Luego, a ver, recordando que Más Vida había presentado un habeas corpus en su momento, ¿no? Así es, sí. Bueno, en virtud de los hechos de público conocimiento, ¿no?, que bien usted acaba de relatar, en aquellas épocas, sí, en aquellos días donde se dieron estos hechos, esta fundación que represento, Más Vida, hemos presentado como primera medida un recurso de amparo, ¿sí? Este recurso de amparo fue rechazado por la jueza sin fundamento alguno, y posterior a ello presentamos un habeas corpus, ¿sí? Este último recurso recayó en el juzgado penal número 4 a cargo del doctor Isidro Cruz, donde el mismo día de la presentación fijó una audiencia en el nosocomio, ¿no? Y en esa audiencia logramos que se suspenda el aborto directo, porque la primera orden que había emanada del gobernador Morales era que se haga un aborto, ¿no? Bueno, perdón, doctor, sí, que le hago un paréntesis acá. Sí, cómo no. Sí. ¿Por qué una orden del gobernador? Bien, buena pregunta. El gobernador Morales, tanto en su cuenta Twitter, sí, oficial, como en declaraciones con diversos medios periodísticos, manifestó, sí, cuando tomó conocimiento del caso, de que iba a dar cumplimiento con el Código Penal, sí, el artículo 86, porque a su criterio exclusivo el hecho encuadraba en los supuestos de aborto no punible. Bueno, esto no fue así, sí, no había ningún tipo de causal que pudiera presumirse de que estamos ante un aborto no punible, y además es importante hablar de la guía técnica de aborto no punible que fue incorporada, que fue adherida por la provincia de Jujuy en el año 2012. Esta guía técnica, en su página 42, establece que un aborto se puede hacer hasta la semana 22, y estamos ante un caso donde la menor estaba transitando la semana 24, con lo cual no era posible realizar un aborto desde la guía técnica, como así también el Código Penal, porque no existía ninguna causal. Y el gobernador Morales, pese a eso, dio la orden de llevar a cabo un aborto. ¿Y la violación, doctor? Porque la nena fue violada y ella pide, hay digamos, la ley la ampara en este sentido también, de proceder con una ILE, una interrupción legal del embarazo. Sí, pero acá, discúlpenme, hay que aclarar algo importante. No estábamos ante ninguna ILE, sí, digamos, tampoco ante un hecho de aborto, porque, digamos, esto no son apreciaciones mías, sino hay que escuchar las voces de los especialistas, incluido el doctor Briones, incluido también todos los 29 profesionales del hospital que han determinado de que esto no era un aborto, porque aborto, ¿qué es aborto? Aborto se puede dar hasta la semana 20, ¿sí?, de gestación, o hasta un máximo de 500 gramos. El caso no encuadraba porque Esperanza ya tenía 24 semanas de gestación y un peso de 700 gramos, con lo cual ya no se puede hablar ni de aborto ni de interrupción legal del embarazo, porque además, como bien dije, a eso le tenemos que sumar de que ni siquiera la guía técnica de aborto punible lo contemplaba. Página 42, invito a toda la audiencia que lo revise, y además tampoco había indicios, ¿sí?, de que estamos ante un aborto no punible contemplado en el Código Penal. Entonces, de ahí que deviene una responsabilidad penal, porque han ordenado hacer un aborto como primera medida y eso fue evitado, pero a cambio de eso le realizaron a la menor un parto prematuro que colocó a Esperanza en una situación totalmente desfavorable que le ocasionó una muerte, ¿sí? De hecho, quiero mencionar de que hay que Esperanza fue inscrita en el registro civil, tanto su nacimiento como su defunción. Y en las causas de la muerte, de la partida de defunción, se estableció que la misma murió por prematurez extrema, ¿sí? Y la realidad es que los especialistas han manifestado de que esto no se debió hacer. Ahora, doctor,
Por eso es que la causa que ustedes inician es contra el gobernador y contra el ministro de Salud, que fueron los que en teoría dieron la orden que se haga la práctica. Así es, hay pruebas de ello, pruebas fílmicas, testimoniales. De hecho, en la audiencia de habeas corpus, el ministro tomó la palabra y bueno, manifestó que había que llevar adelante una interrupción legal del embarazo, cuando, como bien dije, recién expresé los motivos, el hecho no encuadraba ningún tipo de interrupción legal del embarazo. Entonces, a sabiendas, ¿sí?, de que no había ninguna normativa que avale ni aborto ni un parto prematuro, porque sobre este último cabe aclarar que los médicos jamás aconsejaron un parto prematuro, y no solo eso, adelantaron y dictaminaron de que eso iba a colocar en una situación muy desfavorable y muy grave para la salud de Esperanza. Pero bueno, los médicos mismos adelantaron esta situación que ocurrió, este fatal desenlace. Ahora, ¿no hubo acaso un equipo interdisciplinario, lo dio a conocer el ministro de Salud, un equipo interdisciplinario de profesionales médicos que analizaron la situación de la nena, que además había ya anticipado, mostrado indicios de posible suicidio, lo mencionaron, doctor? O sea, era una situación muy grave en la que no se podía esperar demasiado tiempo. Bien, se desconoce hasta el día de hoy dichos informes interdisciplinarios, se desconocen quiénes los hicieron, se desconoce todo eso, ¿sí? Esto en virtud de que, bueno, el fallo FAL, que es a todas luces inconstitucional, ha establecido esta cuestión de no judicializar el asunto, ¿sí?, de reserva, de intimidad, pero bajo ese afán, da lugar a la impunidad, da lugar a situaciones que uno no puede constatar. Claro ejemplo es este informe interdisciplinario que se habla y que no hay nada hasta el día de hoy. No tenemos informes de esos especialistas, ni los datos de los mismos, no tenemos nada. Doctor, sí, me acuerdo el caso muy claro del doctor Briones, que manifestó su posición absolutamente contraria a lo que se estaba pretendiendo hacer en aquel momento con la vida de Esperanza y bueno, en lo que terminó. Y los otros médicos del hospital que también decían lo mismo que Briones. ¿Quiénes hicieron esta práctica? Exactamente, bien. Se desconoce quiénes hicieron la práctica. También se desconoce quiénes son esos especialistas. Hay indicios de que obviamente no son del hospital, son especialistas que fueron aparentemente llevados de otros lados, o sea, no tenemos certeza sobre esa situación, y por eso también nuestra presentación judicial también pedimos que se investigue eso, ¿no? Porque Briones mismo lo dijo, de los 30 especialistas, 29 dijeron que esto no podía hacerse. Claro, me acuerdo clarito esa situación. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Ercolini de acuerdo al criterio jurídico suyo? Perdón, me repite porque no escuché bien. Sí, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora Ercolini con la denuncia en la mano? Bueno, con la denuncia que hemos presentado, a su vez hemos presentado diversas pruebas, diversos elementos que demuestran que acabadamente el gobernador Morales se excedió de sus facultades, dio la orden que no le correspondía, esta situación que hubo en el hospital y con Esperanza, debió intervenir la justicia, ¿sí? Y determinar a ver si realmente y de manera objetiva si se estaba ante un caso de aborto no punible o no, ¿sí? Es competencia exclusiva de la justicia determinar esto, no del Poder Ejecutivo, y mucho menos cuando desacatan, y desoyen todo tipo de consejo profesional, sí, porque hay que remarcar lo que dijo Briones en su renuncia, él lo deja bien establecido. El gobernador y el Poder Ejecutivo desoyeron los consejos médicos del hospital, ¿sí? Entonces, allá no podemos hablar de un hecho imprudente o negligente. El gobernador sabía perfectamente, el ministro sabía perfectamente de que esto no podía ocurrir, y pese a ello decidieron continuar con esta decisión de acabar con la vida de Esperanza. Y pero esto es así. Bueno. Doctor, ¿y no consideran que estaban en riesgo la vida de las dos nenas en este caso? Porque si la nena de 12 años que fue violada
no era, o su derecho a una interrupción legal del embarazo no era atendido, tal vez hubiera ocurrido lo peor, de que ella terminara en cualquier lugar clandestino, avanzando con un aborto. Al menos el equipo interdisciplinario que mencionan haber definido que esta cesárea era lo que menos riesgo le ocasionaría a una nena de 12 años, ¿no? Con todo lo que eso implica, sus condiciones físicas, médicas y demás. Lamentablemente se muere Esperanza, pero también estaba la vida de esta niña de 12 años violada en juego. No hay duda de que la niña es una víctima, no hay duda de que también tenía que recibir contención, pero también es importante volver a remarcar de que no existe ningún informe interdisciplinario, en ningún estudio, en ningún dictamen que demuestre claramente de que la integridad física de la menor corría riesgo en caso de continuar con la gestación. A eso voy, digamos, esto hay que manejarse con mucha prudencia, ¿sí? Y con seriedad, porque si empezamos a decir de manera subjetiva, no, bueno, está mal, no se siente bien, ¿sí? Bueno, eso no implica un serio riesgo a la salud. Y además, digamos, yo soy abogado, no soy médico, y por eso siempre, para hablar de estos casos complejos, siempre es mejor escuchar a los especialistas del caso, y los especialistas han dicho de que no había ningún riesgo, de que se podía continuar con la gestación, incluso no llegar a la gestación de las 9 meses completa, sino por ahí esperar un mes más, y con un mes más el porcentaje de sobrevida de Esperanza hubiese aumentado considerablemente, y bueno, hoy estaremos hablando ya esperando de una niña sana, evolucionando, y una menor ya con el, digamos, con el problema básicamente solucionado, porque hay que remarcar que por más que la menor hubiese sido dado de adopción y demás, la violación no se olvida. El tema de la violación no se soluciona con un aborto, no se soluciona con una cesárea, ¿sí? Es algo mucho más profundo. Esta menor ya va a sufrir secuelas de por vida, con aborto, sin aborto, con cesárea, sin cesárea. Doctor, ¿la justicia jujeña, a criterio estrictamente jurídico, actuó bien en su momento? No. Sobre todo el recurso de amparo que hemos presentado, la jueza rechazó la medida cautelar sin fundamento alguno, Cruz. Sin siquiera haber tomado con un mínimo conocimiento del caso. Perdón, estamos hablando del doctor Cruz, ¿no? No, del recurso de amparo. Les recuerdo que primero presentamos un recurso de amparo, ¿sí? Este recurso de amparo fue rechazada la medida cautelar que hemos pedido. Esto fue ante la jueza de Feria, una jueza de Feria de Familia, no tengo el nombre ahora, pero bueno, la misma rechazó la acción sin fundamentos, ¿sí? Y sobre todo sin siquiera haber tomado conocimiento del caso. Esto no ocurrió con el doctor Isidoro Cruz. Que él convocó una audiencia. Convocó una audiencia, al menos tomó conocimiento del caso, obviamente aplicó la ley, los criterios constitucionales, pero bueno, la cesárea y el parto prematuro se realizó igual, y esto fue lo que ocasionó la muerte de Esperanza. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, por habernos explicado un poco en qué consiste esta denuncia presentada ante la Justicia Federal contra el gobernador de la provincia y el ministro de Salud. Muchas gracias.